edificados, confortados, consolados, exhortados por tu palabra, para poder andar de acuerdo a tu santa voluntad. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos y amigos, y abrimos nuestras Biblias en la epístola de Judas. Vamos a hacer la lectura completa. Esta epístola la hemos ido viendo con bastante separación entre una exposición y otra, porque los hermanos han estado exponiendo otros libros. Entonces vamos a leerla completa nuevamente y hacemos un breve repaso antes de ver los versículos que tenemos para hoy. Epístola de San Judas, dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados
sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Bueno, esta corta carta, de tan solo un capítulo, como hemos ya mencionado en varias oportunidades mientras la hemos estudiado, escrita por Judas, hermano de Jacobo, medio hermano del Señor, es escrita con una cierta urgencia a que los hermanos contiendan por la fe. El peligro que el siervo de Dios ve y quiere advertir a estas iglesias es que hay falsos maestros, que hay engañadores. Sin embargo, lo particular de su carta es que no describe explícitamente las enseñanzas heréticas de estos falsos maestros, sino que detalla y describe la conducta de ellos. Por lo tanto, cuando pensamos en falsos maestros, no solamente hemos de pensar en las herejías que salen de su boca, sino también en una vida que no es consecuente con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, el propósito es animar a estos hermanos a batallar. ¿Y cómo harían esto? Bueno, primero tenían que ser instruidos. Tenían que conocer cuál era la forma de vida de estas personas. Sin duda, ellos también serían instruidos acerca de las doctrinas equivocadas o instruidos en las doctrinas correctas para que pudieran detectar cuando había alguna doctrina que no calzaba con la verdad. Pero no es ese el propósito en esta carta, sino más bien que vean la vida de esas personas que convierten en libertinaje la gracia de Dios. El autor usa entonces varios pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que el juicio de Dios viene sobre ellos. Pone el ejemplo de la incredulidad del pueblo al salir de Egipto, el ejemplo de los ángeles que no guardaron la dignidad, el ejemplo de las ciudades que se entregaron a la inmoralidad y fueron castigadas por el Señor. Describe cómo estas personas cometen actos de, podemos decir, sin ninguna conciencia del terreno sagrado donde ellos se están metiendo. Parece ser que toman en vano el nombre del Señor, no les importa hablar de las huestes espirituales de una manera inapropiada. Claramente se manifiesta un interés lucrativo del dinero. El error de Balaam, se mencionan, como dijimos, muchas veces pasajes hacia el Antiguo Testamento. Se les habla fuertemente en reprensión acerca del castigo que se les avecina a estos hombres. Y describe muchas de sus actitudes o pecados, como la murmuración, la adulación, las peleas. Todo esto, hermanos, ya estaba anunciado. Dice en el versículo 17, pero vosotros, amados hermanos, tened memoria de las palabras de los apóstoles. Y notemos ahí que aparece la primera frase, amados, vosotros amados. En el versículo 20 tenemos la segunda que vamos a meditar hoy.
Pero entonces la primera reflexión, vosotros amados, hagan memoria de lo que los apóstoles nos dijeron. Los apóstoles dijeron que iban a venir los engañadores, que iba a haber burladores, que iban a tener apariencia de piedad, pero iban a negar la eficacia de ella. Estos son sensuales, estos causan divisiones, estos no tienen el Espíritu de Dios. En otras palabras, no son verdaderos creyentes, por más que tengan una apariencia, no lo son. Y entonces la carta, luego de describir la vida de estos hombres y de animar a los hermanos a luchar activamente en pos de la fe, de guardar esa fe, de identificar a estas personas, ahora vemos que quiere enfocarse puntualmente en los creyentes. Y llegamos a este versículo 20 que comienza nuevamente con esta frase que leímos antes en el versículo 17. Pero vosotros, amados, una vez más, amados, Dios quiere por su palabra inspirada que sepan o que sepamos que somos amados. ¿Amados por quién? Podríamos decir. ¿Era esta una expresión tan solo del apóstol o del siervo de Dios anunciando su amor hacia ellos? ¿O era una referencia a un amor que también era manifestado de otras fuentes? Es el amor de Cristo. Ellos son amados por Cristo. Nosotros también, hermanos, podemos sabernos amados por Cristo. Sin duda, Judas también tenía amor por ellos, pero también ellos podían experimentar el amor en la comunidad de la iglesia local. Ya podían identificar quizás a esos falsos maestros. Pero ahora, los creyentes se ve que están allí unidos por esta palabra que los describe, amados. Los creyentes son los amados por Dios, amados desde la eternidad, amados en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Vemos en esta carta que hay una gran defensa de la importancia de la iglesia local, de la importancia de una membresía compuesta por verdaderos creyentes. Vemos en esta carta que hay una seria línea para darnos cuenta quiénes no deberían en la iglesia tener una participación activa desde el púlpito. No solo va a ser evaluado si la persona enseña bonito, no solo va a ser evaluado la doctrina que tiene, sino también cómo es su vida. Estos hermanos estaban ahora capacitados para poder determinar quiénes eran la iglesia del Señor, quiénes eran los amados en Cristo. Claramente todo lo que se dice acerca de los falsos maestros los pone aparte. Aquellos para los cuales está destinada la condenación, la oscuridad de las tinieblas. Pero nosotros somos amados, amados en Cristo. Entonces vemos el amor de Dios no solamente en salvarnos, sino también en colocarnos en un cuerpo local. Somos parte del cuerpo de Cristo universal, pero estamos en una iglesia local. Y el amor de Dios derramado en nuestros corazones tiene que ser manifiesto a los que nos rodean. Estos falsos maestros no amaban de verdad. Estos falsos maestros se amaban a sí mismos y querían utilizar a las personas para su beneficio personal. Y esto no es un pecado solo de los falsos maestros, es un pecado de muchos incrédulos, cuyo amor principal está en sí mismo. No están pensando en los demás, no están pensando en unirse a una iglesia, en servir, en rendir su vida a Dios y a sus hermanos. Están pensando en qué reciben, qué le dan, cómo se benefician, cómo sacan provecho. Notemos entonces cómo la Biblia nos habla
de ciertas cosas que nosotros creemos y practicamos sin que necesariamente se mencione. Usted no va a encontrar en esta carta la palabra membresía. Sin embargo, no puede leerla sin pensar en un compromiso entre los verdaderos creyentes, sin pensar en una confesión de fe que separa a los que viven de acuerdo a la verdad de Dios y a los que no viven de acuerdo a la verdad de Dios. No se puede leer esta carta y pensar de que estos falsos maestros iban a seguir allí en la congregación sin que nadie haga nada. Ellos ya estaban instruidos. Ahora tenían que contender ardientemente por la fe. Ahora tenían que definir cosas en esta o estas iglesias locales. ¿Quién iba a tomar la palabra? ¿Quién iba a enseñar? ¿A qué líder iban a seguir? ¿Qué ejemplo iban a seguir? Pero esta palabra, amados, entonces es clave. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo es lo que nos une. Y el amor de Cristo es algo que tienen los salvos, los verdaderos creyentes. Las otras personas que no son salvos pueden tener amor, un amor general, pueden ser muy afectuosos, pueden ser emotivos, pero si no tienen el verdadero amor de Cristo, nunca van a tener la unidad que tienen los verdaderos creyentes. Entonces, vamos a considerar ahora, versículo 20, 4 puntos que brotan del mismo versículo, que dicen así: vosotros, amados, es decir, la iglesia del Señor, edificándoos sobre vuestra santísima fe, vamos a hablar de la edificación, orando en el Espíritu Santo, vamos a hablar de la oración, conservaos en el amor, vamos a reafirmar este concepto del amor, y en cuarto lugar, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Vamos a hablar de la esperanza que tenemos. Primer punto, entonces, edificándoos sobre vuestra santísima fe. Ese primer punto, y también lo vemos en algunos de los otros, la palabra que allí se utiliza, por ejemplo, encontramos edificándoos, ¿verdad? El tiempo de esta palabra, gramaticalmente, aún en el español, es un gerundio. Orando es otro gerundio. Esperando, otro gerundio. Es una acción que va en progreso. No son mandatos. Pero tenemos uno ahí, que es el versículo 21, que dice conservaos. Ese sí es un imperativo. Pero entonces parece que hay una conexión. Mientras estas cosas se hacen, el imperativo es conservarnos en el amor. Entonces, debemos pensar que estas cosas deben hacerse constantemente como una expresión de la iglesia local para obedecer ese mandato. Lo primero es edificarnos en el amor. Edificarnos sobre la santísima fe. Edificamos sobre la fe. Recuerdan que al inicio Judas dice que debemos contender por la fe y debemos entender que esa fe es como no solamente la experiencia de nuestra fe colocada en Cristo para la salvación, sino ese cuerpo de verdad doctrinal que nos une a Cristo. Es la palabra que nos ha sido dada por el Evangelio, pero que nos une a la doctrina apostólica. Entonces debemos pensar en un edificio. Y es una figura, una descripción que la misma palabra de Dios toma para la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es un edificio. Y cuando hablamos de los creyentes,
podemos pensar en piedras o en bloques. Y podemos pensar en esta idea de piedras vivas, como dice la Escritura. La iglesia del Señor es un edificio compuesto por piedras vivas. ¿Recuerdan cuando Jesús le habló a Pedro y le dijo: y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? Hay varias cosas interesantes en ese versículo. Una de ellas es que Jesús edifica su iglesia. Entonces, el que está edificando la iglesia de Dios es Jesús mismo. Otra es, ustedes saben que ese texto los católicos romanos lo toman para decir que Pedro fue el primer papa, algo que evidentemente el texto no dice. Pero el entendimiento que ellos tienen es que Jesús le dice: tú eres Pedro, y como Pedro significa piedra, dice: sobre esta roca, es decir, como si dijera sobre ti mismo, voy a edificar la iglesia, como si Pedro fuera el fundamento de esa iglesia que ellos entienden es la católica apostólica romana. Bueno, lo que Cristo está diciendo allí es: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y usted se pregunta, ¿cuál es la roca? Tiene que ver en el contexto cuando Jesús hizo la pregunta a los discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos cada uno respondieron según su parecer. Algunos hablaron del profeta, algunos dijeron de Juan el Bautista. Pero ¿quién dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Ese fue Pedro. No lo dijo Pedro por su gran capacidad, no lo dijo Pedro por alguna virtud inherente a él, porque el mismo Señor dice que eso le había sido revelado del Padre. Esta confesión, tú eres el Cristo, esta definición de quién es Jesús, de que es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, es la base de la fe cristiana. Sobre esa verdad, sobre esa confesión, se edifica toda la doctrina de nuestra fe. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para traer la salvación. Él es el ungido, Él es el Mesías. Y los apóstoles fueron aquellos determinados por Dios para asentar el fundamento. Ciertamente es Jesús la piedra angular en esta construcción, pero Dios eligió personas para que determinaran cuál iba a ser las características de la enseñanza que iba a regir la iglesia del Señor. Por eso dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los apóstoles entonces y los profetas establecieron ese fundamento, pero la iglesia del Señor sigue edificándose. Jesucristo sigue edificando a su iglesia. Y en esa edificación Dios utiliza a las mismas piedras vivas para edificar su iglesia. Por eso en Romanos 14:19 dice así, que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Estamos siendo edificados mientras edificamos a otro, y lo que usted hace y lo que yo hago es Cristo haciéndolo en la iglesia por medio de nosotros mismos. Cada uno, según el don que ha recibido, según sus capacidades, según su servicio, va a participar en esta edificación, y la iglesia del Señor crecerá cual un edificio va hacia arriba a medida que se agregan más bloques o más piedras.
¿Qué cosas contribuyen entonces a la mutua edificación? El servicio que cada uno hace, las buenas obras que el Señor ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, los esfuerzos que hacemos para agradar a otro en lo que es bueno. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Transmitir el conocimiento de la palabra, lo que Dios habla en nuestra vida. Quizás usted diga, bueno, yo no soy un maestro, yo no predico desde el púlpito, no enseño en una escuela dominical, pero usted tiene una responsabilidad de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Puede usted compartir el testimonio de lo que Dios hace en su vida? ¿Puede usted instruir a las personas en su hogar? ¿Puede animar a otros con palabras, con el servicio, con sus dádivas? Mucho hay que podemos hacer para edificar a la iglesia del Señor. Nos edificamos con nuestras conversaciones cuando son piadosas. Por eso también se nos manda a que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Note la descripción que hay allí acerca de la edificación. Dice necesaria. Hermanos, la edificación entre nosotros es necesaria. La obra tiene que continuar. ¿Ustedes recuerdan la tristeza que había cuando los muros de Jerusalén se iban construyendo, pero la obra se había detenido? Y sí, hay ataques del enemigo, hay oposición, pero la obra tiene que continuar. Muchas veces nosotros podemos hasta desanimarnos viendo que quizás la iglesia no está del todo bien, pero la pregunta es, ¿estamos también edificando? Porque todos somos llamados a edificar. Debemos evitar aquello que no edifica. Dice en 1 Timoteo 1:4, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación. Y esa edificación de Dios es por fe. Hermanos, nos edificamos cuando nos ayudamos a ser mejores adoradores. Cuando ayudamos a la otra persona a caminar más cerca de Dios, nos estamos edificando. A veces, entre hermanos puede ser el fruto de la oración, y vamos a meditar en eso porque es el siguiente tema. Pero también el resultado de acciones acompañadas de la oración pensando en el bien de otros. A veces un mensaje con un versículo bíblico, a veces una palabra de ánimo, a veces una preocupación cuando se ve a alguien en alguna debilidad. Aportar al crecimiento espiritual de los que nos rodean. Es una responsabilidad de todos. Y para esto, y para que no hayan tropiezos en nuestros esfuerzos, para que nuestra obra no sea hecha en fuerzas humanas, y como dice el texto, en vano es que nos levantemos de madrugada y que nos vayamos a acostar tarde, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Quizás hay mucho que usted quiere hacer para edificar a otros. Quiere exhortar a los que andan mal, quiere compartir y enseñar la palabra, quiere hacer cosas en el servicio al Señor, pero hay barreras, hay estorbos, hay debilidad. Quizás porque hay una necesidad de la obra del Espíritu a través de ese esfuerzo. Y este es el segundo punto. Orando en el Espíritu Santo. Notemos que son acciones en desarrollo, edificándoos en la fe, orando en el Espíritu Santo. Debemos reconocer, hermanos,
que una de las razones de las grandes debilidades en nuestra vida cristiana y en nuestro servicio al Señor es la carencia de oración en el Espíritu. En Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. De alguna manera misteriosa, el Espíritu de Dios, que conoce las profundidades de Dios y a nosotros, obra en nosotros, intercede por nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. Pero esto no debe llevarnos a pensar, bueno, como el Espíritu intercede por nosotros, entonces yo no tengo que orar. No, todo lo contrario, el Espíritu intercede por nosotros porque muchas veces no sabemos cómo pedir. Y la palabra entonces nos anima a que confiemos en el Espíritu Santo y en su obra para que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que es orar. El Espíritu de Dios nos ayuda a orar, pero si usted y yo no dedicamos un tiempo a orar, no pretendamos entonces recibir la bendición de la oración. Si el Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, sin pecado, separaba tiempos para la oración y para estar en la presencia de Dios, algunas veces temprano en la madrugada antes que amanezca, otras veces pasando la noche en soledad, bien podríamos nosotros pensar, es el Hijo de Dios, tiene comunicación directa, Él puede ir caminando y puede ir orando, no necesita hacer eso. Sin embargo, Él, siendo Dios, separó esos tiempos especiales para la oración. ¿No deberíamos entonces también tomarlo nosotros? Muchas veces podemos racionalizar nuestra debilidad y decir, bueno, estoy muy ocupado, pero mientras voy haciendo las cosas voy orando. La madre ocupada puede decir, mientras estoy con los niños o hago la comida, estoy orando. El hombre que está muy afanado en su trabajo puede decir, bueno, mientras voy al trabajo en el carro voy orando. Pero muchas veces esa oración que no es del todo dedicada, especial, dedicándole ese tiempo genuina, va a hacer que nuestra vida de oración pase de un fervor a una tibieza y muchas veces de una tibieza a una frialdad. Luego nos va a costar poder orar, nos va a costar unir los pensamientos, nos va a costar poder pensar de que estamos realmente teniendo comunión con Dios. Y sí somos mandados por la palabra a hacerlo, pero como en nuestra práctica se ha relativizado la importancia de la oración, entonces cada vez que somos confrontados por el Espíritu, vemos nuestra flaqueza y quedamos allí en un círculo vicioso de debilidad, de confesión, de flaqueza, que parece ser que muchas veces tenemos que ser quebrantados para salir. Nos dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en toda perseverancia y súplica por todos los santos. Notemos la importancia de una profundidad en la oración, de súplica, de perseverancia. Por eso necesitamos el Espíritu de Dios, hermanos, para que nos guíe a orar y para que nos guíe a qué debemos orar. ¿Cuántas veces nuestras oraciones están enfocadas en nosotros mismos, en nuestras necesidades? Y tristemente muchas de ellas son terrenales, materiales. Porque si fuéramos más conscientes de nuestras necesidades espirituales, sin duda el Espíritu de Dios entonces nos mostraría que es eso por lo que debemos orar. Necesitamos clamar a Dios para que nuestras oraciones sean santificadas.
para que haya una fusión de nuestra voluntad con la voluntad de Dios para nuestra vida. Necesitamos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, para pedir conforme a su voluntad. Y si no sabemos, hay situaciones de decisiones donde no sabemos. Podemos decir que no sea nuestra voluntad, sino la tuya. O pedir conforme a tu voluntad, Señor, si es así tu voluntad, aceptando la decisión y la soberanía del Señor sobre los anhelos de nuestro corazón. ¿Qué es lo que está en su corazón? ¿Cuáles son sus oraciones? Si tuviera usted la oportunidad en el momento de decir, alguien le dijera, pídeme lo que usted quiere y se lo voy a dar en el momento. ¿Recuerdan a Nehemías, el copero del rey? De un momento a otro el rey notó que no tenía el estado de ánimo habitual. Qué raro habrá dicho el rey cuando lo vio a Nehemías. Está decaído su semblante, pero así no es Nehemías. Nehemías, ¿qué te pasa? ¿No estás enfermo? ¿Qué estaba en el corazón de Nehemías? La situación de su pueblo, el estado de Jerusalén, la necesidad de que la ciudad sea reconstruida. El pueblo estaba en dispersión. Y el rey le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Nehemías tenía preparada esa respuesta. Clamó a Dios en ese momento en dependencia, pero tenía en claro que aquello que estaba en su corazón no solamente era una petición, sino también una disposición para responder a eso. Quiero ir a Jerusalén a reedificarla. ¿Cuál es su petición? ¿Cuál es su necesidad? ¿Qué es lo que llena su corazón? Pensemos en Jesús y en sus peticiones y en sus oraciones. No es que esté mal que oremos por nuestros asuntos terrenales y materiales. Eso tiene su lugar. Oramos por el pan cotidiano de cada día porque el Señor así nos lo enseñó. Pero puede ser que las cuestiones terrenales llenen demasiado nuestra mente y nos desenfoquen de aquello que Dios quiere que hagamos. ¿Ora usted por la iglesia del Señor a la cual es mandado a participar en la edificación? ¿Ora por sus hermanos con los cuales disfruta la unión especial en este cuerpo local de santos? Necesitamos recordar, hermanos, la enseñanza de aquella viuda que con perseverancia iba al juez a clamar justicia, aun cuando era un juez injusto. Tenemos un juez justo en los cielos. Él no tardará en respondernos. Edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Que nuestra oración sea guiada por el Espíritu Santo, no por nuestras pasiones, no por nuestros apuros, no por nuestros problemas terrenales, superficiales, que sea guiada por el Espíritu Santo para que haya verdadero fruto espiritual. En tercer lugar, este mandato, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. Se ha visto que puede ir al supermercado y comprar una conserva, ¿verdad? Las conservas vienen en latas generalmente, o a veces en un frasco, ¿verdad?, de vidrio. Aquí hay algunos que saben de cuestiones de comida, saben que para hacer una conserva tienen ciertos ingredientes que funcionan precisamente como conservantes o preservantes. Generalmente se le pone aceite o vinagre, ¿verdad? Algunos
elementos necesarios para que algo se conserve, y el resultado es que no se eche a perder, que no esté en mal estado. Nosotros, hermanos, debemos conservarnos en el amor de Dios. Si no estamos en el amor de Dios, vamos a caer en un mal estado. Tenemos que estar en el amor de Dios, que tiene que ver con esto que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vean el contraste cuando habla de los falsos maestros. Dice, los sensuales, los que no tienen el Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, porque hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador y porque el Espíritu ha venido a morar con nosotros desde el momento en que hemos tenido fe en Jesucristo como Salvador. Entonces debemos tomar esto como una responsabilidad y un mandato. El amor de Dios es el vínculo perfecto, dice la Escritura. Y para que podamos conservarnos juntos y preservarnos juntos, necesitamos ese amor de Dios. ¿Cuántas veces cantamos del amor de Dios? ¿Cuántas veces nos gusta escuchar de que Dios nos ha amado? A veces nuestra debilidad y nuestro pecado empaña un poco nuestro concepto de que realmente Dios nos ama. Y necesitamos afirmarnos en esa realidad. Muchas veces vemos con tanta fuerza la palabra de Dios marcando nuestros pecados, que la figura que se hace en nuestra mente es de un Dios que está continuamente reprendiendo y marcándonos todas nuestras faltas y castigándonos, pero no podemos ver a Dios de una manera parcial, porque el mismo Dios que marca nuestro pecado y nos reprende por nuestras desobediencias, como decíamos también hoy a la mañana, extiende sus brazos de amor y nos ama. Es una realidad, nos ama, nos ha amado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Nos ha amado en el sacrificio de Cristo, nos ha amado al darnos de su Santo Espíritu, nos ama al colocarnos en un cuerpo y nos ama de múltiples maneras muy particulares y prácticas, que cada uno de nosotros deberíamos hacer una lista para agradecer al Señor. El amor de Dios es en un sentido genérico para todo el mundo, pero para los creyentes es ciertamente especial. Nos ama día con día, al darnos muchísimas cosas. Pero lo más importante es que le tenemos a Él, que estamos en paz con Él, que podemos relacionarnos con el Dios vivo y verdadero. Y relacionado entonces con ese amor, está conectada esta bendición de que podemos edificarnos, de que podemos orar y de que tenemos esperanza. Señor Jesucristo decía, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siempre va a haber una exhortación de la palabra a que evaluemos nuestro amor por el Señor en relación con nuestra obediencia. Pero recordemos que el amor del Señor es inmutable, no cambia. El amor de Dios no cambia, es su esencia. Dios es amor. Quizás usted un día ama más al Señor y otro día le ama menos. El creyente puede caer en una tibieza de su amor. Recuerdan el mensaje a las iglesias en Apocalipsis. Debemos despertar el primer amor, recordar nuestro amor por el Señor cuando nos convertimos. ¿Cuánto no queríamos hacer por Dios? ¿Cuántas cosas no estábamos dispuestas a renunciar de este mundo con tal de agradarle? Con tal de llevar fruto a su nombre. Pero puede ser que nuestro amor se debilite, se enfríe y necesitamos que sea avivado. Necesitamos la obra de Dios en nuestra vida
que toma su palabra, que nos recuerda las verdades espirituales, que nos lleva al arrepentimiento y a la confesión. Esta palabra, esta pregunta, una y otra vez va a golpear nuestro corazón, como Jesús le dijo a Pedro, también nos dice a nosotros, Pedro, ¿me amas? Ahí usted puede poner su nombre. Adrián, ¿me amas? ¿Me amas? Y si me amas, entonces, ¿cómo debes vivir? ¿Cómo debes actuar? ¿Cómo debes pensar? ¿Cómo debes adorar? El amor es aquello que va a identificar que somos verdaderos discípulos de Cristo. Hablábamos con unos hermanos ahorita que hicimos una cena de acción de gracias. Y una hermana decía, es que cuando yo vine a la iglesia me invitaron a una comida y yo percibí el amor de los hermanos y eso fue de alguna manera un testimonio para querer unirme a la iglesia. ¿Percibe usted el amor de Dios por medio de los discípulos de Cristo? ¿Mueve eso su corazón a buscar y querer experimentar el amor de Dios? Porque usted no puede dar el amor de Dios a otros si usted no lo ha recibido. Usted no puede hablar de la salvación si usted no es salvo o salva. ¿Cómo va a compartir a otros la esperanza de la vida eterna si usted no la tiene? Por eso dice, en cuarto lugar, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Porque aquellos que no experimentan esta misericordia, entonces lo que van a recibir, la ausencia de misericordia, es castigo. Y ciertamente toda persona sobre este mundo merece la condenación eterna. Y si alguien no va a la condenación eterna, no es por ningún mérito propio, sino por la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Hermanos, el amor es una deuda. Quizás nunca la podremos pagar de forma completa. Por eso dice la Escritura, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Pero el hecho de que el amor sea una deuda no significa que no la tengamos que pagar. Todos los días damos de nuestro amor y debemos esforzarnos por amar más a Dios y amar más a nuestro prójimo. ¿Cómo? Esa podría ser una buena pregunta también para orar en el Espíritu. Señor, ¿cómo amo más? ¿Cómo te amo más a ti, Dios? ¿Cómo amo más a mi cónyuge? ¿Cómo amo más a mis hijos? ¿Cómo amo más a mis familiares? ¿Cómo amo más a mis hermanos en la iglesia? ¿Cómo amo más a mis enemigos? ¿Cómo amo más a este mundo perdido? Casi que muchas de esas preguntas se resuelven con solo pensar en las Escrituras y en la voluntad de Dios revelada para cada una de esas relaciones. Que nos conservemos, hermanos, en el amor. Que estemos en esa conserva, en ese frasco allí donde el amor de Dios llena todo, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, para que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia pueda darse a conocer el amor de Cristo y todo lo que tenemos en Él. Vemos en estos dos versículos, entonces, hermanos, exhortaciones específicas para la iglesia que recibió esta carta, o las iglesias que recibieron esta carta. No ahora enfocado en los falsos maestros, sino en lo que la iglesia debe hacer. Debemos edificarnos sobre una fe y una doctrina sólida, orando en el Espíritu, conservándonos en el amor y teniendo siempre nuestra esperanza en la vida eterna que es en Cristo Jesús. Oremos.
Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos que podamos poner en práctica esto que nos has mostrado. Que tu santa palabra lleve nuestra mente y nuestro corazón a la reflexión de cómo podemos poner en práctica esto que nos has dado. Señor, tenemos esta responsabilidad de edificarnos. ¿Cómo hemos de edificarnos? ¿Haciendo qué cosas? ¿Cómo hemos de orar, Señor? ¿Qué hemos de pedir? ¿Cómo hemos de mostrar el amor a nuestros hermanos y a los que nos rodean? Oh Padre, esta es tu santa palabra, que nos es dada para nuestro bien, para nuestra edificación. Que la esperanza de la vida eterna en Jesucristo pueda llenar nuestros corazones. Y que no haya aquí nadie entre nosotros que quede fuera de esa bendición. Trae, oh Dios, a cada alma a los pies de Cristo y fortalece a tu iglesia